Auditorio de Pulso Sur, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy iniciamos con estos programas que esperamos les agrade, donde hablaremos aspectos históricos, culturales, sociales, de los personajes que han hecho historia en nuestro Quintana Roo, que han hecho el Quintana Roo que hoy tenemos. Adelante, jefe. Pero los buenos personajes de la historia de Quintana Roo, por supuesto. Hoy tenemos un invitado de lujo, mi nombre es Ramón Aguilar. Hoy queremos presentarles este gran proyecto que de alguna forma se junta la experiencia política junto con la experiencia cultural y pues se hace esta sinergia de conversaciones junto al mar que Pulso Sur trae para ustedes con dos de los personajes más conocidos aquí en Chetumal. ¿Quién no conoce al exgobernador, a don Jesús Martínez Ros? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable, y por esta oportunidad que me hace renacer a la vida política. Que se cuiden las nuevas generaciones. Cuidado, amenaza con esos temas. Y bueno, nosotros lo único que estamos haciendo hoy, pues venimos de invitado aquí para presentarle a toda la gente de Chetumal que hay un nuevo espacio cultural, político, donde pues van a venir personajes ahora sí de peso ligero, peso welter, peso completo. Perfecto. Conducido, por supuesto, si usted no sabe quién escribió, ¿cómo diríamos? Las letras, la música, las notas. Si le puso uno más arriba, en medio, una más abajo. Bueno, pues aquí está, mira, se los presentamos, por favor, a los chavos nuevos que en vivo y a todo color. Que cantan el himno, y pues mire, aquí está. Adelante, mi querido. En otra faceta. Pero iba a ser con más caribeña la música, ¿no? No es pues que como que la ajustaron, ajustaron, ¿no? Estaría excelente. Claro, sí. Bueno, Muy bien. don Jesús, ¿cómo va el tema de la historia cultural, la historia política en estos momentos? No sé, don Marco, yo estoy aquí de colado con ustedes. Le cedemos la palabra a don Jesús, Bueno, que pues es el experimentado en esto. ¿Qué etapa van a tocar en este primer programa? Pues básicamente voy a preguntar a don Jesús. Yo nada más soy el parlante que conduce. Voy a preguntar a don Jesús de sus antecedentes, más que como político, que eso ya se ha dicho varias veces, miles de veces incluso, antecedentes de su niñez, de su juventud, de su historia antes de llegar a ser lo que fue, básicamente. Pues con esta presentación, bueno, vamos a un comercial. Perfecto. Y los dejo a ustedes para que... pero la historia buena, no cuando tenía muchas novias don Jesús en ese tiempo y temas de esos, no vamos a meter en eso, ¿verdad? Vamos a dejar para otra ocasión. Perfecto. Las mujeres ya no me hacen caso ni pagando. Dios mío, no puede ser eso. Porque ¡comenzamos! Además estoy muy aplaudido. Muy amable. Regresando a nuestra plática con don Jesús Martínez Ros, algunos de los que nos escuchan probablemente no saben quién es don Jesús Martínez Ros. La mayoría de los que estamos aquí en esta tierra
lo sabemos, pero para los que no lo saben, recuerden que en 1974, por decreto presidencial del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, se crea el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el 8 de octubre de 1974. Por consiguiente, cumplimos hace poco 45 años de creados como Estado Libre y Soberano. Enseguida, después de la creación del territorio, se lanza la convocatoria para designar al candidato, al candidato que sería nuestro primer gobernador del estado. En 1975, el 5 de abril, toma posesión el licenciado Jesús Martínez Ros como nuestro primer gobernador de este estado. Obvio que don Jesús fue el iniciador de este estado próspero, de este estado que ha dado mucho para todos nosotros, pero ¿quiénes fundaron, quiénes crearon esas bases para que hoy tengamos este estado hermoso? Don Jesús Martínez Ros y una playa de colaboradores de él, de políticos que en su momento lucharon también por el autogobierno hasta que lo consiguieron, y por decisión o por designación del pueblo de Quintana Roo, el primer gobernante oficial fue don Jesús Martínez Ros, que se rodeó de todos esos quintanarroenses o también quintanarroenses adoptivos, que tenemos muchos, que vinieron a poner también sus granos de arena para que tengamos esta tierra hermosa. Vamos a conocer algo de don Jesús. No quiero yo hacer biografías porque no soy biógrafo. Necesito que me platique de sus memorias. Nadie somos eternos en este mundo, pero estas memorias se quedarán para la posteridad. Así es que, por consiguiente, don Jesús, yo le pregunto a usted, ¿cuándo, cómo nace Jesús Martínez Ros, el niño, y de sus peripecias, de su vida en aquel tiempo en Chetumal? Bueno, yo niño tuve inquietudes que después me iniciaron lo que es la vida política de mi persona. Sí. Yo viví en lo que era la calle 22 de enero, que quedaba frente al muelle. Entonces en el muelle pues habían alijadores como Raimundo Sánchez Azueta, Emilio J. Ordaz, y eran muchos. Me pongo a hablar de todos, pues no terminaría. No terminamos, claro. Entonces, claro. De ahí me nace la inquietud, porque me enseñaron un discurso que decía: compañeros trabajadores, abran los ojos, aprendiendo a leer y escribir. Arriba Mr. Thornton. Mr. Thornton era uno de los grandes madereros de Belice. Sí. Exacto. Era beliceño y venía aquí una vez a la semana, pues porque aquí se explotaba una temporada del chicle, sí, otra temporada de la madera, y él era inversionista en ese sentido. Entonces, en ese medio, a mí me dicen un pequeño discurso que ya hace un ratito los puse, y pues me inyectan la inquietud política. Desde niño, por lo que estamos viendo. Desde niño. Desde niño. A los 13 años consigo una beca, me voy a Mérida a estudiar la secundaria federal número 2B para hijos de trabajadores. Pero antes de ese ese pasaje o de ese momento, tengo entendido que doña Adelita Ros, su inolvidable madre, sí, tocaba muy bien el piano.
Ah, sí, mi mamá Y tenía. usted tuvo una vida musical en la Ciudad de México interesante, pero eso lo vamos a utilizar en el espacio adecuado. Solo quiero recordarle a su mami, a su padre, don Pedro Manuel Martínez Arzú, que fue en aquel tiempo cónsul honorario de Honduras aquí en Chetumal, que pues son los que sentaron las bases para la familia Martínez Ros. Tenemos que recordarlos. Ahora, yo recuerdo que usted una vez me dijo que doña Adelita lo obligaba a tomar clases de piano. Ah, ¿Es sí, verdad? mi mamá le encantaba tocar el piano, entonces nos obligaba, sobre todo a mi hermana Elide, que era una magnífica pianista que en paz descanse, sobre todo de música popular, no, Claro. no fuimos de música clásica. Claro, Reitero, claro. música popular, y yo pues me fui a Mérida. Eso. Ahora Porque sí, aquí- se va usted a Mérida a estudiar la secundaria. Aquí- Nárreme de ese pasaje. Pues a estudiar, lo que se dice estudiar con magníficos maestros, una escuela de gobierno federal, en donde nos daban para vestirnos overoles, zapatos Tempac, Ya. pero lo mejor, maestros de derecha, de izquierda, maestros capacitados, y nos enseñaban el inglés. Yo cuando salí de tercer año ya podía sostener una plática de inglés. Claro que es un idioma que si no se practica, pues se olvida, pero cuando he tenido que viajar fuera de México, a Estados Unidos sobre todo, me defiendo, aún me defiendo. Perfecto. En algunas palabras, ¿no? Pero vamos a jugar con el tiempo. No importa que hablemos del futuro, del pasado, del presente. Sí. Jugaremos con el tiempo en este programa porque no tenemos un cliché. Esto es en vivo, no tenemos un cliché y no queremos seguir esquemas muy tradicionales. Vamos a tratar de ser lo más genuinos, lo más honestos, ¿sí? A mí me gustaría que nos platicara antes de su ida a Mérida, cómo jugaban, en qué se divertían los niños de su época, independientemente del pasaje que nos comentó de los alijadores. Bueno, los juegos eran tradicionales, lo que se llamaba garra-garra, que era un cuadro donde en cada lugar, punta de esos cuadros, estaba una persona, pero tenías que intercambiar. Entonces, ya había una gente en medio que si te ganaba tu lugar, tenías tú quedarte sin espacio, te quedabas sin espacio. Ese era uno de los juegos. Hay canicas también, en canicas también se hacía un cuadro, una línea, y esa línea a 1.5 metros del cuadro, ibas y sacabas canicas. Entonces también había una costumbre que venía uno más grande y esas canicas que estaban en el centro, robaba. y se las llevaba y decía la roncha federal. La famosa roncha. Federal. Qué bueno que comenta de eso porque en lo personal también me tocó vivir algo de ello. Recuerden, amigos, que en aquella época estamos hablando, en el caso de Don Jesús, en los años 40, en el caso mío en los años 50, ¿sí? No existían estas manifestaciones, o más bien estos medios de comunicación, ni el famoso teléfono existía. Por consiguiente, los juegos de nosotros eran juegos que se improvisaban o que traíamos ya por tradición y lo hacíamos para tratar de tener una convivencia y obvio se utilizaba mucho la imaginación, el intelecto, ¿por qué no decirlo así? Ahora la nueva generación, hemos observado los mayores que tienen todo con la expresión vulgar, peladito y a la boca. No tratan de utilizar su creatividad, su intelecto para sus espacios, para sus momentos de espacio, de esparcimiento. Nosotros no, teníamos infinidad de juegos, como dice don Jesús, hasta nos subíamos en los árboles, en mi caso, en la mata de Caimito que tenía como 10 metros, allá por el mercado o Altamirano,
para ver de lejos Punta Estrella, la famosa Punta Estrella. Me imagino, coméntenos de la famosa Punta Estrella cuando las épocas de usted. Pues eran barrios propiamente, los del barrio del centro, pues a mí me tocó vivir, reitero, en la avenida 22 de enero, que era el centro, y Punta Estrella es donde después estuvo el otro campo, extremo. Exacto, el campo de fútbol, también un campo de béisbol. Sí, claro. Y en una zona de casas que después de un ciclón hizo el gobierno. Y entonces en ese tiempo pues era yo un muchacho de 13 años y yo me fui a Mérida. Entonces pues en Mérida era una ciudad muy diferente a la nuestra, por qué no decirlo, con mejor Sí, cultura, le escucho perfectamente. y a los habitantes de Quintana Roo predominaban la gente de Yucatán, y había una frase: yucatecos no, yucatecas sí, pero éramos todos hermanos, porque también ya cuando fuimos a México, los hombres que integramos, y las mujeres, ¿no? Integramos la vida, pues éramos uno en México. Es decir, no seas campechano, no seas tabasqueño, no seas yucateco, no seas quintanarroense. Nosotros somos del sureste. Entonces era la bandera del sureste, que también me tocó vivir esa etapa porque pues yo creo que por mi manera de ser, yo desde joven me tocó el honor de ser dirigente, ser el secretario general de la Escuela Federal, en donde todos nos daban, pero yo era el líder y yo era el que, si había un maestro que faltara o que fuera, o que reprobara a todos, pues quiero decir que no servía para enseñar, y que el reprobar a todos pues nos daba una bandera. No estamos fallando nosotros, está fallando el maestro, porque en las otras materias sí hemos Ya ven ustedes, público, que los tiempos no han cambiado tanto. Hoy también los estudiantes, los padres de familia, se incomodan con algunos maestros que no están cumpliendo con su función, aunque la mayoría, me consta porque estuve 30 años en ese medio, cumple con su función. Pero siempre hay, ¿cómo se llama?, negritos en el arroz, como se dice vulgarmente. Ahora otra pregunta, don Jesús. El Jesús Martínez Ros, ya adolescente, ¿cómo se divertían más en las épocas de carnaval, que eran las épocas de más cohesión, de más unión entre jóvenes? ¿Cómo se divertían para bailar, para andar en el parque en el parque Benito Juárez, incluso se llamaba, allá en nuestro obelisco, en nuestra explanada? ¿Cómo se divertían? Aquí, pues en el Parque Hidalgo. Parque Hidalgo, donde exacto. íbamos, Exacto. Tenía en el centro una construcción donde estaba la banda de música. Un kiosco. Que manejaba un señor que le llamábamos Tacaminí. Ajá. Entonces la gente mayor, el maestro Viera, bailaba exactamente alrededor. Eliodoro Viera incluso. Exacto, ahí se bailaba, pero yo estaba en Mérida. Entonces en Mérida lo que estaba de moda eran las bachatas. Las famosas que hacían bachatas. las familias con motivo de los cumpleaños o de las bodas. Entonces ahí no se necesitaba invitación, nada más en tal lugar va a haber bachata, y llegabas y te atendían con mucho cariño, los dueños de la fiesta y del lugar, y del domicilio. Claro. Entonces a mí me tocó en esa etapa vivir en Mérida 3 años, como fui deportista, y ocupé los primeros lugares en 100 metros, en 400 metros, pues era una gente conocida. Claro. Tuve un apodo que no lo voy a repetir porque no creo que me lo vuelvan a decir, muchos años. Ajá. El Memín Pingüín. Así le decía. Era yo. Era el Memín Pingüín. Era el personaje de una... Tiempo después llega a ser gobernador de nuestro estado. Es cierto. No, el personaje era... De doña Yolanda Vargas Dulce. Exacto, era yo muy inquieto. Entonces me pusieron ese apodo. Claro. Ya nadie me lo dice.
Bien, don Jesús, usted recuerdo que me ha dicho, porque hice este libro de conversaciones junto al mar en donde me narra sus memorias. Sí. Me ha dicho de que después de Mérida usted se traslada a la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo y por qué se traslada a la Ciudad de México? En primera porque iba yo a hacer la preparatoria. Ya. Aquí todavía no había preparatoria. Por supuesto que no había. Aquí en la secundaria se forma el mes de septiembre que yo me voy a Mérida. Ya. Y además había novatada en Mérida. Te quitaban el pelo, te ponían un calzón, sin camisetas, ¿no? Y te hacían recorrer las calles principales ¿De Mérida? de Mérida. Ah, caray. Era una novatada. Sí, una claro. novatada, pues que nos hacía más vigorosos, más fuertes, porque estábamos lejos de nuestra casa. Y entonces nostalgia invade mi pensamiento, mi casa. Claro. ¿Qué quieres comer, hijo? ¿No te gustaron este guiso? Te hago otro. Ahí no era una comida general para todos. Para todos. Eran estudiantes becados, ¿no? becados. Sí, claro, claro. Éramos 170 estudiantes, ¿te imaginas? ¿De aquí Dos de turnos Chetumal o de comida, diferentes lugares? De Tabasco, de Campeche, Ah, de ya, Yucatán perfecto. y de Quintana Roo. Exactamente dónde se encontraba ese internado. Donde yo estudié en la calle 62, número 477 de Mérida, pero había también escuelas de secundaria rurales, Sí. Tecash, en Campeche, en Palizada, Ya, más o menos, y la de Tabasco en Tenosique, ya. y también de ahí venían estudiantes a la secundaria federal número 9 de Mérida. Claro. En fin, era un intercambio muy interesante. Bien, llega Jesús al Distrito Federal y ¿en qué secundaria, en qué preparatoria inicia? En la de UNAM, estaba ubicada en San En Ildefonso. San Ildefonso, cómo no, Sí, la Universidad primera, Nacional incluso ahí Autónoma, estuvo claro. el Ahí primer estudié yo. espacio de la Universidad Ahí estudié Nacional yo la- Autónoma de México. Exacto, ahí estudié la prepa y luego de ahí también dependía la Facultad de Derecho, donde hice mi carrera de licenciado en Derecho. Hace su carrera Jesús, y cuándo, dónde y cómo consigue su primer trabajo en el departamento del Distrito Federal. Una tía mía se llevaba con la esposa del ingeniero de apellido Guerrero, Sí, y la esposa, mi tía le dice que estaba yo, pues no me da vergüenza decirlo porque fue formativo. Vivía yo a la quinta pregunta. Sí. Hubo 1 o 2 veces que me quedé sin comer y sin cenar. Entonces, pues este es el tiempo en que yo me formé, y con la ilusión de llegar un día a mi tierra, que estaba conducida y desgobernada por gentes ajenas de Quintana Roo, que no sentían a la entidad, y gentes que venían de paso para enriquecerse, dado que había 2 actividades productivas, que era la explotación de chicle de una empresa norteamericana que se llamaba la Wrigley, y además de esa actividad, la caoba, caoberos y chicleros eran el trabajo más Claro, importante. claro. Sí, y ¿no? también había burocracia, pero la burocracia mal pagada. sí. Y de ejemplo de esto, puedo decir que Margarito Ramírez, A eso iba. que era Hay de que ubicar a nuestro público de Jalisco, cuándo, en qué años, de qué años estamos hablando aproximadamente. Está hablando usted de la época de Margarito Ramírez, uno de los gobernadores del territorio de Quintana Roo más pasivos, más nefastos, con la palabra real, que ha tenido este estado. Cuando en 1955 nos azota el ciclón Janet, el señor gobernador en aquel tiempo ni se encontraba en la ciudad, y fue un caos a través de su secretario de gobierno. Se movía todo, pero arbitrariamente, y ya sabemos a través de las fuentes históricas de los resultados
y de lo que ocasionó el famoso ciclón Janet del 27 de septiembre de 1955. La pregunta, ¿usted estaba para el 27 de septiembre de ese año aquí en No, ya Chetumal? estaba yo en Mérida. Ah, estaba en Ya Mérida. estaba yo en Mérida, pues. Y no se llamó Janet, se llamó Margaret. ¿Por qué? Como cayeron muchos árboles, entonces Ah. aprovecharon para llevar. Otra de las Enriquecerse, otra verdad, de las hazañas, porque entre comillas, de las don. actividades era comercio y chicle y madera. Eran las actividades Eso, vamos a hacer énfasis en principales ello. de Quintana Roo. Otras de las hazañas del famoso, entre comillas, don Margarito Ramírez. Ese pasaje histórico lo registran varios textos de nuestra historia, valga la redundancia, cuando la época del ciclón Janet se devasta parte de la riqueza forestal y en vez de que toda esa madera se utilice para la reconstrucción de Chetumal, el señor se lo lleva para la importación a Nueva Orleans, para su tierra Jalisco. No, y, Jacksonville, Florida, porque ahí se sí. pagaba bien la madera. y los chetumaleños, bien, gracias. Así es. Bien. Testigos. Don Jesús, usted es un protagonista de la historia nuestra importante. Pasarán varios gobernantes, varias administraciones, pero usted estará vigente, ya lo hemos visto, han pasado 8 administraciones, bueno, 7, excluyendo la suya, y usted está presente. Pues sí. Porque usted puso estas bases que hoy ustedes, público al cual nos dirigimos, algunos de ustedes lo saben, otros no lo saben, este señor es uno de los que sentaron bases para el Quintana Roo moderno, no solo el Chetumal, el Quintana Roo moderno. Muchos de los políticos que están hoy en día le admiran, le ven con gratitud, le invitan, le hacen homenajes, reconocimientos, porque lo tiene bien merecido don Jesús, al igual que muchos paisanos quintanarroenses, tanto adoptivos como nacidos aquí, han hecho una labor, creo yo, como también quintanarroense, que debemos reconocerles ese esfuerzo y darlo a conocer a las nuevas generaciones, a los nuevos quintanarroenses o nuevos chetumaleños que están abriéndose camino en las aulas, en su labor escolar, ¿sí? Desafortunadamente no existe un texto para las escuelas de nivel básico y ni de nivel medio que hable de esto. Por consiguiente, ¿cómo vamos a querer a nuestro Estado? ¿Cómo vamos a amar a este pedazo de tierra si no lo conocemos? Si para querer a alguien, amar a alguien, primero necesitamos conocerlo, porque no nos vamos a amarrar con alguien solo porque pasó por la calle y nos gustó y vamos a casarnos. Pues ese es el noviazgo que debemos tener los chetumaleños y los quintanarroenses en general, el conocer del proceso social, histórico, cultural de nuestra tierra, para que la querramos, para que la amemos y para que la protejamos. Desafortunadamente vienen otras mentalidades nefastas y en vez de realmente aportar, en vez de contribuir y de querer a nuestra tierra, se llevan lo de nuestra tierra y nuestro pueblo solo mirando y mirando. Yo creo que este espacio que se llama Pulso Sur está haciendo una labor precisamente para ello. Probablemente en otros espacios no se pueden hacer porque están muy institucionalizados, pero este es un espacio importante, don Jesús. Hay que aprovecharlo para que nosotros, usted
y los compañeros demás aporten a la juventud, aporten a los nuevos chetumaleños, quintanarroenses, de su conocimiento y den a conocer el esfuerzo que hicieron ustedes para que tengamos para mí, este paraíso. Para mí, Chetumal, Quintana Roo en general, caray, y las hermosas playas que tenemos en las zonas norte, nos demuestran que somos dueños, porque somos dueños, aunque es espiritualmente, de un paraíso. O vivimos en un paraíso. Usted que conoce otros países, otros lugares, otros medios, usted lo ha constatado físicamente. Yo poco le he acompañado a algunos viajes incluso, y lo constatamos. Nuestra tierra es hermosa, nuestra tierra es preciosa, es honorable, y hay que darle el respeto que se merece. Don Jesús, no sé cómo estamos de tiempo, mi querido amigo. Perfecto. Llega don Jesús al Distrito Federal, hace todo lo que me comentó usted rápidamente, pero ¿cómo se integra a la vida política don Jesús Martínez Ros en la Ciudad de México? Antes estaban los famosos paisanos, don Teodulo Angulo, recuerdo ese nombre, que formaban los Garavana también. Los Garavana también, perfecto. La famosa fraternidad quintanarroense. Y estaba un paisano clave para la vida política suya, Claro, que le apoyó en todo. sí, mi hermano. El hermano suyo, el que me dijo usted una vez, le agradezco porque fui gobernador, pero le agradezco por no haberme dado la dirección de la tesorería de la Sociedad de Autores y Compositores, porque si me la hubiese dado, allí me hubiese quedado y no hubiese sido gobernador. Y estoy hablando, mis queridos amigos, de uno de los compositores más importantes que naciera en este pedazo de tierra. Y no solo compositores, uno de los líderes gremiales por 30 y tantos años de la Sociedad de Autores y Compositores más importante. Y estoy hablando del autor de la canción emblema de Chetumal, Leyenda de Chetumal, que narra aquella epopeya, diremos, de la época del ciclón Janet. Ahí donde tiene su imperio, el mar del Caribe. Exactamente. Nació la princesa más Don bella Carlos de la Gómez ciudad. Barrera Carlos fue un Gómez gran Barrera. personaje, De acuerdo. que no le hemos dado el valor a su obra, no le hemos reconocido su esfuerzo, que es otra cosa. Pero a mí me consta, porque gracias a usted yo conocí a don Carlos Gómez Barrera, y como a usted le ayudó, a mí también me ayudó. Yo le agradezco, y que en paz descanse, lo que hizo. No hizo tanto por mí. ¿Por qué? Porque usted también estaba apoyándome. Por consiguiente, coménteme, ¿cómo usted conoce a don Carlos Gómez Barrera? Bueno, en primera, que era hijo, de hecho, adoptivo de don Jacobo Gómez, que era chiapaneco, como era mi madre. Entonces, esa es la forma en que yo, a través de estos que he mencionado, conozco a Carlos Gómez Barrera, me hace su secretario, su asesor, su utility de todo en Su México. promotor de música. Exacto, me ayudó mucho. Permítame un segundo. ¿Qué le parece lo que le voy a proponer? Porque yo quisiera que nuestro público, nuestra gente, conociera de viva voz suya a este personaje. ¿Qué le parece si le invito en el próximo programa del miércoles que viene a que solo nos concretemos a don Carlos Gómez Barrera, a que nos narre todo lo de don Carlos que vivió usted, y también aportaré algo que yo viví de ello? No, yo con mucho gusto, tratándose ¿Sí? de Carlos, cuentas conmigo. A mí
ayudó en un momento en que lo En que- necesitaba. bueno, es que todos Eso no se necesitamos olvida, de alguien. Así es. Y cuando nos dicen, esa es la persona que te puede ayudar, ahí vamos y conseguimos con esfuerzos lo que necesitamos, lo que queremos. Público que me siguió, les agradezco mucho, disculpen algunos pormenores, pero es el primer programa y estamos tratando de comunicarnos directamente con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.